Bienvenidos a nuestra última sesión de esta maravillosa clase de teología bíblica. Tomamos un pequeño desvío durante la clase y tuvimos conversaciones muy lindas, pero estamos de regreso eh, y vamos a estar practicando una vez más en un ciclo, vamos a llamarle de esa manera, que está en toda la Biblia. Lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, pero también lo vemos en segmentos de las historias maravillosas de la Biblia. Y el ciclo, no estoy seguro si quiero usar la palabra ciclo, pero la manera en que Dios trabaja es la creación, la caída, la redención y la restauración. Vimos la semana pasada el maravilloso ejemplo de Caín y Abel. Luego vimos una preciosa parábola, muy, muy linda, del hijo pródigo. Y el día de hoy vamos a estar estudiando un par de ejemplos más. Así es que quisiera que por favor, mientras divido a todos en grupo, que nos fuéramos al pasaje de ah, vamos, mm, pregunta, ¿vimos el pasaje de Zaqueo también o no vimos el pasaje de Zaqueo? No vimos el pasaje. No. Muy bien, vamos todos al pasaje de Zaqueo. Vamos a hacer ese. Vamos a hacer el pasaje de Zaqueo en lo que cada uno encuentra ahí. Recuerden, si usted está viendo este video, saque su Biblia en este momento y puede practicar ahí con alguien. Tomando en cuenta este ciclo: creación, caída, redención y restauración. Restauración. Entonces, vamos a estar viendo el pasaje de Zaqueo mientras nos dividimos en grupos. Muy bien, estamos de regreso. Quisiera saber cómo nos fue. A ver, vamos ahí de una manera ordenada, pero todos participando. ¿En qué momento está la creación en este pasaje? ¿En qué momento está la creación? Pastor, una consulta antes de explicarlo, a ver A si ver. es válida. Estábamos discutiendo nosotros si debe ser el orden específico de creación, caída, restauración, redención y restauración, o no precisamente ahí en la consecuencia del artículo. Sí, tiene que ser. Tiene que ser. Tiene que ser. No puede haber creación, redención y después caída. Ahora, algo muy importante también. Tenemos que recordar que no es. Tenemos que recordar que la Biblia no fue escrita en capítulos y versos. La Biblia fue inspirada y fue narrada, especialmente la escritura del Nuevo Testamento fue algo narrado. Entonces, quizás vamos a tener elementos. Y qué buena pregunta, mi hermano Alan. Vamos a escuchar la respuesta de esto y voy a hablar de eso, de los elementos, porque hubo un grupo en el que estuve que sí, creo que logramos identificar eso. Entonces, hablemos dónde está la creación aquí. Dígame dónde está y vamos a hablar de la importancia de elementos. Alguien hable. Versículo 2 y 3 A ver. Ujú. dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era de pequeña estatura. Ok, muy bien. Muy bien, güey. Ahí está. Se nos introduce. Pastor José, dinos, pastor. Pienso que la creación en este caso está a nivel espiritual en el versículo 3, donde dice, procuraba ver quién era Jesús. Ya tenía el interés en su alma, pues, de saber quién era el maestro. Ok, muy bien, muy bien. Todos esos elementos son parte todos esos ingredientes son parte del elemento de la creación. ¿Qué es la creación entonces? La creación no es necesariamente que algo ocurrió, sino la introducción al personaje, al grupo de personas, a la entidad que van a pasar por ese ciclo en la Biblia. Porque dentro de los salmos, y quizás espero que logremos hacer uno de esos ejemplos el día de hoy, pero dentro de los salmos, en la estructura poética de los salmos, también está eso. También está eso, especialmente los salmos de David. En los salmos de David vemos el momento de la creación, vemos el momento de la caída de David en la progresión de la manera que escribió un salmo. Líbrame, oh Jehová, de mis enemigos. Me han rodeado mis enemigos. Están en el Salmo 3. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Muchos son los que se levantan contra mí. Esa es la creación del momento del ciclo.
Mas tú, Jehová, eres mi escudo, el que levanta mi cabeza. Ah, ya empieza la redención. No temeré a 10 millares de gente. Oh, ya se va elevando, ¿me entiende? Entonces, tenemos que llegar y por eso estamos haciendo estos ejercicios, ¿Dónde está la caída? Alguien dígame la caída. Pastor, en el 8. Yo digo que en el 8. A ver, dígame Porque no me lo la, lea, dígamelo. No me lo lea, dígamelo. la palabra de Dios dice que si la semilla de trigo no cae a tierra y muere, no da fruto. Él allí está entregando todo. Le dijo, Señor, he aquí que no se lo leo. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, te lo devuelvo cuadruplicado. Entonces él reconoció ahí, en ese momento él reconoce y esa es la caída, pienso yo, ¿no? Ok. De acuerdo al... Muy bien, ¿qué dicen los demás, hermana Yuli? A ver, hermana Yuli, ¿qué dices? Yo lo veo en el verso 7 cuando diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. O sea, que la gente estaba dando Puede ser testimonio eso. de que él era una persona pecadora. Ok, me están dando ingredientes de la caída. ¿Qué más? ¿Qué otra parte es la caída? Sigamos sacando ahí, sigamos sacando. ¿Qué más? Él reconoció, él dice allí que él reconoció que si en algo había fallado, él le daba a los pobres. Ella está reconociendo que necesitaba. O sea, que Ok, reconoce que está caído allí. ok, pero ¿cuándo fue que cayó? ¿Cuándo fue que cayó? También dice que era jefe de los publicanos y ricos. Ahí estamos, que era cobrador de impuestos y cobraba más de lo que debía, ¿sí o no? Ok, ahí estamos, ahí estamos. Entonces, la caída es el momento en que se va para abajo. Sabemos que era judío, sabemos que era judío, sabemos que era jefe de los publicanos, eso no había problema. El problema no era ese. Sabemos que era corto en estatura, pero sabemos que lo hacía mal. ¿Ok? Sabemos que lo hacía mal. Ahí estuvo su caída. Ahí estuvo su caída. Una vez más, no podemos ir leyendo y buscando, ok, aquí está esto, aquí está esto, aquí está esto. Tenemos que escudriñar y buscar los elementos de todo esto. Tenemos que escudriñar y buscar los elementos. Eso es lo que hace la Biblia un libro tan maravilloso. Eso es lo que nos convierte, y lo voy a decir de esta manera, nos convierte en teólogos bíblicos, que no estamos viendo una estructura cuadrada, sino que podemos extraer, muy bien, tengo que leer esto, ahora tengo que leer esto. El problema, y les voy a decir, uno de los problemas, y siempre nos vamos a enfrentar a esto, uno de los problemas es que a veces se nos han presentado las historias de una manera casi como un bosquejo. Punto número 1, punto número 2 y punto número 3. Lo bello es que la Biblia está abierta y la Biblia está abierta y se presenta a sí misma de una manera en la que podemos escudriñar, ver y sacar esos elementos ahí para nosotros, en nuestra interpretación, ponerla y darle una estructura, óigame bien lo que voy a decir, a lo que queremos enseñar. Pero ahorita no estamos preparando un estudio, no estamos diciendo, bueno, vamos a enseñarlo como punto 1, punto 2, punto 3, versículo tal, versículo tal, versículo tal. Estamos extrayendo esos elementos. Y ahí está. Gracias, Alan, que levantaste la mano, porque estoy respondiendo a tu pregunta, mijo. Habla y continúo. La caída viene siendo entonces donde se identifica el pecado de la creación, o sea, del personaje que está hablando. Todo lo que yo dije y lo pone en una frase. No, Alan, no seas así. Si me vas a avergonzar, por lo menos avísame a tiempo. Gracias, mijo. Excelente, excelente. Estamos identificando elementos. Excelente. Estamos identificando la creación es quién es él o quién es el grupo. Que fíjense lo que estoy diciendo, quién es el grupo que van a pasar y que va a iniciar el ciclo. La caída estaba así, ahora está así. Estaba arriba, Dios lo hizo así, Dios le permitió ser jefe de los publicanos. Miren, Dios lo puso en una posición de liderazgo. Pudo haber ayudado a su pueblo, en lugar de eso, empezó a traicionar a su pueblo. ¿Sí se da cuenta lo que le digo? Ojo. Y todos aquellos que hemos sido puestos en posición de liderazgo, tengamos cuidado. Dios nos pone ahí y si pensamos en poder e influencia, nos envenena eso y nos venimos al sol. Hermana Julia, habla. Pastor, para aclararlo
un poco mejor. O sea, lo que nos quiere decir es que yo puedo utilizar varios versículos para construir Ujú. eso de la caída. O sea, no solo digo verso 2, sino que digo, la caída incluye esto, esto y esto. ¿Es así? Excelente, excelente. Permítame un momento, permítame un momento. Muy bien. No sé si alguno ha visto esta Biblia. Esta la tengo en inglés y en español. Se llama El Mensaje, The Message. La Biblia, El Mensaje, muy preciosa. Me gusta bastante porque lo que hicieron es le quitaron capítulos y versículos. Uno empieza a leer y se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va. Yo cuando la leo no sé dónde voy. No sé si voy en el capítulo 15, verso 28 de Génesis. Solo voy leyendo la historia. Vieran cómo me ha liberado eso. ¿Cómo me ha liberado? Número uno, porque no digo, hoy leí 40 capítulos. Es bueno leer bastante, pero a veces uno se le mete el orgullo, ¿no? Decir, ya leí 50 capítulos, ya leí 20 capítulos. No, 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 Dios. Está precioso. Me gusta esto porque me libera de decir, voy en el capítulo 35, verso tal. Entonces lo que se busca es esos elementos, como lo que dijiste ahorita, hermana Julie, lo que dijo Alan también. ¿Cuál es la caída? La caída está aquí, aquí y aquí. Oh, esto es la caída. Este es el problema. Este es el problema. También está esta Biblia, me encanta también, es la Biblia que está escrita en cronológicamente, se dice. Cronológicamente, ¿qué significa eso? Que no tomaron el orden del canón que tenemos ahora presentado, sino que dijeron muy bien cómo ocurrieron las cosas históricamente. Entonces, en esta Biblia está Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Josué, Jueces. Después de Jueces viene, sí, también viene Ruth. Después toman Esdras, Nehemías. Luego, lo interesante es que durante la caída, perdón, no toman, o sea, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, están Crónicas y Samuel juntos. Luego hablan de Esther, luego meten a los profetas y por último ponen a Esdras y Nehemías, porque ese es el orden cronológico. Aquí no está Mateo, Marco, Lucas y Juan, tienen los 4 evangelios combinados en uno y lo que han hecho es han tomado los capítulos que van de acuerdo a la historia. Entonces uno no lee todo Mateo, luego todo Marcos, todo Lucas, sino que lee los 4 evangelios en una historia cronológica. Precioso, precioso. Alguien me juzgó por leer esa Biblia, me dijo, usted no la está leyendo como debe de ser. La Biblia solo dice escudriñar las escrituras, ¿verdad? Y yo quería conocer la historia de la Biblia. Entonces, si en algún momento tienes esa oportunidad, ¿qué hizo eso? ¿Y qué nos hace eso? ¿Y qué veo que está ocurriendo ahorita en nosotros? En este momento estamos liberándonos un poquito de esa estructura. Está bien hecha. No estoy peleando, no estoy diciendo que está mal. Está bien hecha. Gracias a Dios porque nos podemos memorizar partes de la Biblia, pasajes de la Biblia y podemos sacar esas perlas lindas que están en ciertos versos. Pero en esta ocasión, uno de los ejercicios es que nos estamos liberando de decir en tal versículo solo dice tal cosa. En tal versículo solo dice. Sino tomamos los elementos que están aquí y decimos la caída fue que él era un cobrador de impuestos y lo empezó a hacer mal. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Entendimos eso? Muy bien. Entonces, ¿qué sigue? La redención. ¿Dónde está la redención? Pensando de esa manera, ¿dónde está la redención? ¿Cuáles son los elementos de la redención? Ahí Yo estábamos veo, hablando, Dale, Iris. estábamos hablando un poquito de esto porque decíamos que la redención era cuando Jesús le dijo que se bajara del árbol porque quería ir a posar en su casa. Ok. Ahí empezó la redención. ¿Qué más? ¿Qué más hubo? Pastor, el versículo 9, También, Versículo 9. A ver, Yusef. que dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa porque este también es un hijo de Abraham. Momento. Momentito. ¿Esa es redención o esa es restauración? restauración, digo yo que es. Eso ya es la esa es la restauración. restauración. La redención no había terminado. Hablemos de otros elementos de la redención. ¿Saben qué? Se los voy a dar de una vez, porque quiero que hagamos otro ejercicio. La redención de la humanidad, y escúchenme bien todos, la redención de la humanidad y la redención de cada caso, la redención de cada historia, la redención de cada persona o todo grupo de personas, requiere 2 elementos importantes.
Número uno, la extensión de la gracia de Dios. Y número dos, la respuesta a la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces viene Jesús y extiende, le dice, Zaqueo, necesito ir a tu casa. Fue Jesús con Zaqueo. Ahí no había terminado la redención. Ahí solo Jesús había tocado la puerta. ¿Ok? Santo Dios, ya les estoy dando. Jesús tocó la puerta. Llega a la casa, se sienta Jesús. La presencia de Jesús, la presencia del Espíritu Santo, la intervención, el que el plan de redención se activó, fue Dios extendiendo su gracia. La respuesta a la gracia de Zaqueo ocurre cuando Zaqueo se puso de pie y alguien dígame qué dijo Zaqueo al ponerse de pie. Dijo, he aquí, Albert, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo te he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Santo Dios. Pequé contra los demás y pequé contra ti. Santo, ahí hay un quiasmo. Ahí hay un quiasmo tremendo. Él fue entregado, Dios le entregó esa autoridad, él dejó de amar a Dios, empezó a dejar de amar a los hermanos. ¿Se da cuenta? Y los empezó a tratar mal, empezó a cobrar lo demás. En el quiasmo, primero se restaura su relación con sus hermanos y luego restaura su relación con Dios. Si alguno le he robado, le voy a devolver. Y si te he ofendido a ti, Señor, también. ¿Se da cuenta del quiasmo? ¿Recuerdan la clase de quiasmo? ¿No se acuerdan de la clase de quiasmo? Muy bien, todos a ver el video de quiasmo. Está la parte en que Jesús dice que va a la casa y rápidamente él va hacia Jesús, ¿verdad? Y llevó a Jesús a su casa. También es parte de la redención y es también otro quiasmo. Muy bien, Alan, muy bien, muy bien, muy bien. Doctora, me estás viendo así medio rara, doctora Elizabeth, así como que, sí, pastor, no pastor. Muy bien, excelente. Empieza la restauración. Empieza la restauración. Jesús extiende su gracia, Zaqueo responde a la gracia. Dese cuenta que Zaqueo pudo haber dicho, Señor, si te he ofendido y he ofendido a los demás, les pido perdón a todos. ¿Estaba bien eso, sí o no? Estaba bien eso. Si él hubiera dicho, Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, restáurame por favor, así como el pródigo, ¿no? Y luego si se hubiera volteado con toda la gente, les hubiera dicho, escúchenme pueblo de Israel, hermanos míos, perdón que por años les he robado, les pido perdón de todo corazón. ¿Era suficiente eso, sí o no? Hasta cierto punto llegó, eso era bueno, pero él fue más allá de poder devolver lo que había quitado. Exacto, exacto. Según la gracia, el pedir perdón era suficiente, pero según la ley judía, porque él era judío, según la ley judía, en Levítico, allá en Levítico dice que si alguien robaba y lo agarraban, tenía que restaurar. Entonces dijo Jesús, conmigo ya quedó bien, pero tiene que quedar bien con todos también. Y para que se cumpliese acuérdense que Jesús dijo, vine para cumplir la ley y los profetas. ¿Sí o no? Entonces Jesús quería que, de acuerdo a la ley judía, Zaqueo quedara bien con todos. Jesús lo estaba restaurando con él y lo estaba restaurando, quería restaurarlo con él y quería restaurarlo con los demás. Entonces los elementos de la redención fue Jesús extendió su gracia. Zaqueo responde a la gracia, pide perdón, restaura de acuerdo a la ley, porque la ley levítica decía, si alguien roba, tiene que restaurar 4 veces. O sea, Zaqueo no es que fue generoso. Zaqueo quería hacerlo de acuerdo a la ley. ¿Estamos bien en eso? Sí, creo que también complementa la parte esta de la fe, ¿verdad? La fe sin obras es vacía, entonces es parte de llenar la fe. Ahí está otro elemento de Santiago. Santiago, fe sin obras es fe muerta, ¿verdad? Entonces hago mis obras porque tengo fe.
No es hago mis obras para que me crezca la fe, hago mis obras porque tengo fe. Y entonces, ya ocurrió la redención. Todo eso era redención. No estaba siendo restaurado, estaba moviendo los elementos de la redención, moviendo los elementos de la redención. Y de repente ocurre la restauración. ¿Cuándo ocurre la restauración? Alguien dígame en qué momento ocurrió la restauración. En el 9, ¿Qué dice el que 9? dice, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Y el 10 también, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí está. Yo creo que Jesús nos dio los 4 pasos en ese versículo, ¿no? Entonces Jesús dijo, ahora sí, es restaurado. Yo le extendí mi gracia y quedó bien conmigo. Y él respondió cumpliendo la ley, como hijo de Abraham. Como hijo de Abraham. ¿Estamos bien? ¿Entendimos? Ok, elementos. Precioso, 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 precioso. A ver, hagamos uno todos juntos. Hagamos uno todos juntos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué dice ese versículo? Alguien dígamelo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él, entraré. Perdón. Si alguno oye mi voz, Apocalipsis 3:20. entraré, cenaré con él y él conmigo. Ahí está. Deme los 4 elementos ahí. ¿Cuál es la creación? ¿Dónde está? Es Apocalipsis 3:20 para que lo busquen. Apocalipsis 3:20. Exacto, muy bien. Yo estoy a la puerta Y en y ese llamo. versículo están los 4. ¿Dónde está el elemento de la creación ahí? La creación es que él toca la puerta, pastor. Correcto, hay una puerta y está él. Ahí estamos. Muy bien, mi hermana. Excelente, así, sencillo. La pastora Alejandra de un solo. Dice. Cállense todos, yo lo digo, dice. Muy bien, pastor. Así se habla con autoridad, pastora. Muy bien. Muy bien. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¡Pum! ¿El llamar qué es? ¿Ya es qué? La creación. Él creó. No, al él tocar la puerta ya empieza el proceso de redención. Proceso de redención, sí. Ya empieza el proceso de redención. Él viene y toca la puerta y dice, muy bien, quiero arreglar algo que no anda bien aquí. Ya es, Dios extiende su gracia. Luego él da los elementos. ¿Cuáles son? Bueno. ¿Y alguno qué dice? Si alguno oye mi voz, no, si alguno Oye mi voz oye y mi voz abre y la abre puerta. la puerta. Ah, muy bien. ¿Se da cuenta? Jesús extiende su gracia y toca la puerta. ¿Verdad? Y dice, si alguno responde a mi gracia, oye lo que le digo y abre la puerta, entonces, ¿qué ocurrirá? Yo entraré, Entraré con él y él conmigo. será ¿Cenaré con restaurado. él? Y él conmigo. Ahí está. ¿Qué es eso? Con él y él conmigo. Restauración. Restauración. Esa ya es restauración. ¿Qué estaba tratando Dios de decir? Quiero restaurar la comunión entre tú y yo. Perdón, ¿dónde era la caída ahí en ese versículo? ¿Dónde era la caída? Que la puerta estaba cerrada y Jesús no estaba adentro. Pero entonces la caída está adelante. Correcto, Está correcto. Y es lo que decía el hermano Alan. ¿Se acuerdan que el hermano Alan dijo, tiene que estar en cierto orden? ¿Correcto? Y les dije, voy a responder esa pregunta más adelante con un versículo. Hay que buscar los elementos, hay que buscar los elementos. Viene Jesús y dice, no tengo relación. No tengo relación. Perdón, pastor, entonces, aplica para cada aspecto de mi vida donde yo no dejo que entre Jesús, estoy caído. Donde le empiezo a dar cabida, entonces va a haber redención. Hasta que yo esté junto con Él en ese aspecto de mi vida, hay restauración. ¿Cuántos sermones acabas de escribir ahí? Excelente. Se da cuenta para cada aspecto de mi vida. Entonces, reviso cada aspecto de mi vida y voy viendo, y voy viendo, y voy viendo. Dice la Biblia que Él nos lleva de gloria en gloria en gloria. Alguien dijo, eso es
nos lleva de victoria en victoria. No, la Biblia dice que Él nos lleva de gloria en gloria. Quiere decir que Él va reinando en cada parte de nuestra vida donde Él no reina todavía. Y va restaurando esta área de mi vida, va restaurando esta área de mi vida, va restaurando esta área de mi vida. Por eso muchos decimos, ay, tanto que falta que Dios haga conmigo. ¡Qué bueno! Quiere decir que estás respondiendo a la gracia de Dios. El problema es cuando algunos de nosotros solo hemos respondido a la gracia inicial y fuimos salvos y somos perdonados, pero no hemos permitido que Él trabaje en todas esas otras, donde hay caídas, áreas caídas, muros caídos en mi corazón. ¿Recuerdan Nehemías? ¿Se acuerdan cuando hicimos el Antiguo Testamento y hubieron 12 puertas que restaurar? ¿Recuerdan ese Amén. ejercicio? Amén. Ese Nehemías es creación, caída, redención, restauración. Creación, caída, redención, una por una de las puertas, va Dios moviéndose hasta que quedó el muro completo que sostenía las puertas. Precioso, precioso, precioso. Nos quedan menos de 10 minutos. Los iba a poner a hacer pero antes de que termine la clase, quiero darles que está precioso, precioso. Hay un salmo. ¿Ah? Hay un salmo muy precioso que dice, escogería estar a la puerta de la casa de Jehová que habitar en las moradas de mal. Mejor es un día, que dice, en la casa. ¿Qué salmo es ese? ¿Quién recuerda? Que 1000 fuera de ellos. Encontrémoslo. Salmo 84. Alguien léame esos versículos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogí antes estar a la puerta en la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Muy bien. ¿Quién escribió ese salmo? ¿Quién lo escribió? Alguien dígame, ¿quién escribió ese salmo? Hijos de Core. ¿Quiénes? Los hijos de Core. ¿Lo escribió David, sí o no? La hermana nos acaba de dar la respuesta. Los hijos de Coré. Sí, fue recopilado por David. Ok. Tomen nota de esto, por favor. Y luego quiero que me miren. Escriban esto. Salmo 84. Salmo 88. Salmo 89. Y Salmo 42. Y les voy a dar algo que está muy cerca de mi corazón en este momento. El Salmo 42 dice de esta manera: como el ciervo brama por las aguas, así clama el alma mía por ti, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo, del Dios de mi salvación. ¿Estamos de acuerdo? Parece que fue David el que escribió eso, pero no fue David. Fue uno de los hijos de Coré. El Salmo 89 dice, el Salmo 89 proclama la grandeza del amor de Dios y su fidelidad por todas las generaciones. No fue David, fue uno de los hijos de Coré. El Salmo 88 dice que de día y de noche se siente abandonado y aborrecido por sus amigos. No fue David, fue Coré. ¿Ok? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? En el libro de Números, capítulo 16, muchos años, mientras Moisés iba camino a la tierra prometida, dice la Biblia que los hijos de Coré se rebelaron contra Moisés. Amén. Ahí voy, Pastor José. Los hijos de Coré se rebelaron contra Moisés y usted conoce la historia. Dice que Dios se enojó. Y Moisés se tuvo que poner de pie y dijo, los que están del lado del Señor, aquí pónganse aquí, los que están del lado de Coré, pónganse de este lado. Y muchos se pusieron del lado de Coré. La Biblia dice que se abrió la tierra y se los tragó. Se abrió la tierra, había fuego y cayeron y se los tragó. Algo que ocurrió en ese tiempo es que los bebés, los niños que sobrevivieron de los hijos de Coré,
la gente los marcó por siempre. Y les dijeron, por el pecado de ustedes. Oh, y déjenme recordar algo, déjenme regresar un poquito. Eran levitas. Y la gente los marcó a la familia de Coré. Les dijeron, nunca más pueden regresar. Nunca más pueden servir en el templo. No pueden adorar, no pueden preparar, no pueden absolutamente nada de eso. Los hijos de Coré por años, desde lejos, veían el templo y decían, yo servía ahí. Yo tocaba alabanzas ahí. Yo era el sacerdote que limpiaba el altar. Yo era el sacerdote que cuando me tocaba ofrecía sacrificio. Y por años, los hijos de Coré desde lejos decían, escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en cualquier otro lado. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón clama al Dios vivo. Lloraban los hijos de Coré por ser restaurados. Pero la gente los había hecho a un lado. La gente los había hecho a un lado y ya no los dejaban por generaciones y generaciones. Hasta que un día llegó un hombre conforme al corazón de Dios que se llamaba David y oyó la historia de los hijos de Coré. Y dice la Biblia que dijo, ¿por qué están ellos allá? Si los hijos de Coré han sido elegidos para servirle a Dios. Y mandó a llamar a los hijos de Coré y los restauró en el templo. Y le dijo a Salomón, ponlos ahí. Déjeme decirle quién era uno de los hijos de Coré y se va a asombrar. El famoso músico Asaf, que más adelante llegó a ser el líder de la orquesta, de las trompetas y de los cantores del templo que construyó Salomón. Hubo una creación, hubo una caída. Por años clamaban por restauración y hasta que llegó un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios y dijo, tráiganlos de nuevo, restáurenlos. Miles de años después, un descendiente del rey David, que se llamaba Jesucristo, dijo lo mismo de nosotros, que tal vez los pecados de nuestros ancestros nos han tenido alejados. Y de repente llegó el descendiente del rey David y dijo, tráiganlos de regreso. Son reyes y sacerdotes. Y hoy tú y yo podemos entrar no solo al atrio, sino hasta el lugar santísimo. Esa para mí es una de las mejores historias de caída, creación, caída, redención y restauración. Amén y amén. Para complementar algo allí, la primera vez que leí eso me impactó porque dice que Coré, sus bienes y sus casas fueron tragados por la tierra y bajaron vivos al Seol. Wow, eso a mí me impactó. Dice, bajaron vivos al Seol. Terrible, ¿no? Terrible. La caída es muy fea, es muy fea. Hay caídas muy dramáticas en la Biblia. Pero pasen las generaciones que pasen. Los hijos de Coré respondían al llamado de Dios y decían, como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Bendito sea el Señor. Gracias por haber visto estos videos. Mantente conectado al canal. Que Dios te bendiga.